Gómez, Mamani. El tiempo. Bien. Profe, para mí sería la fecha de instalación, porque si es la instalación del software en sí, creo que sería lo más importante cuándo se va a hacer y eso ayuda a determinar otras cosas, o lo estoy entendiendo mal. Bien. Sí, profe, en mi caso también la fecha sería lo más importante al comienzo de Bien. todo Proforma. Bueno, lamento de decirles que lógicamente están todos muy mal enfocados porque lo más importante no es ninguno de los que ustedes dijeron. El que divide aguas, sí o sí, y que ese produce una acción selectiva automática, es el software. El más importante es el software, porque no todos los softwares son iguales. Una vez que, digamos, yo genero una orden de instalación de un software, cualquiera, no, uno cierto y determinado. Así como tengo que tener certidumbre sobre quién lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, en qué equipo lo hace, pero lo primero que debo saber no es el 12 de julio instalo un software. Sí, me hace falta saber el 12 de julio. No es que sea un dato irrelevante, es un dato relevante. Joaquín tiene que ir a hacer la instalación. Es un dato relevante porque en vez de ser Gabriela, es Joaquín. Sin duda que es relevante. Pero hay uno que es más relevante que todos, que de hecho que es condicionante de todo, porque por ejemplo, si es un sistema operativo o si es un software de gestión de redes, de medición de tráfico, un sniffer, qué sé yo, no es lo mismo que se tenga que instalar un sniffer en un servidor para analizar el tráfico, que lo tiene que hacer alguien que tenga competencia y formación en lo que es ese tipo eh, de activos de red o de administración de dispositivos de redes, que necesita que la persona tenga una competencia en eso, a que tenga que instalar un sistema operativo que también tiene que tener su propia competencia. Entonces, el primero que divide las aguas es el software. De nada me sirve saber el día y la persona correcta si mando. Y la persona si mando ese día que es el correcto, sobre el equipo que es el correcto, pero a instalar el software incorrecto y con una persona que no es la competente. Después hay que seguir jerarquizando, obviamente, pero el primero de todos en términos de relevancia es el software. Ese me divide las aguas. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. Las fechas corresponden, el responsable, bueno, esto ya lo dije los otros días, el responsable, ahí no queda claro si el responsable es el responsable del equipo, porque si el proveedor, digamos, eh, uno va a una empresa, uno va a hacer una instalación, esa instalación uno la hace en territorio ajeno, por decirlo de alguna manera. Eh, Hay un equipamiento que uno tiene que intervenir. Eh, si nosotros vamos a hacer esta actividad, generalmente el que va a instalar el software no es el propietario o el titular o el responsable del equipo. Tiene la responsabilidad del equipo mientras hace la instalación, ¿no? Pero, digamos, el nombre, el responsable no me queda claro si es el responsable de la actividad, o sea, el instalador, responsable del equipo. De hecho, que podríamos identificar que el responsable podría ser el responsable patrimonial del equipo y el instalador es el que hace la instalación. Como dos figuras distintas. ¿A quién voy yo a la empresa a pedirle el equipo? Al responsable patrimonial del equipo. Que a lo mejor es el gerente de sistema o el gerente de infraestructura de la empresa, clienta. ¿Y quién va a hacer la instalación? Otro responsable, pero es responsable de la instalación. Entonces podríamos ponerle el nombre de instalador, por llamarlo de alguna forma diferente. Los dos son responsables, pero de cosas diferentes. Uno es patrimonial y otro es de la acción de la instalación. ¿Me van siguiendo? El proveedor no me queda claro. No sé qué es proveedor.
Porque si es una orden de instalación del software que yo tengo que ejecutar, el proveedor soy yo. Si el equipo se lo compraron a IBM, a Dell, a la marca que sea, medio como que no, a mí yo instalador, me interesa quién fue el proveedor. Es un dato puede interesarme, pero no es un dato primario, no tiene una relevancia determinante, ¿me entienden? Si el cliente compró un equipo siguiendo condiciones técnicas, hasta de marca, si le compró el equipo de IBM al proveedor A, B o C, pero es el IBM, modelo, condiciones, memoria, procesador, etcétera, etcétera, a mí me tiene como sin cuidado, entonces no es un dato tan relevante. Los pasos a seguir de la instalación, está bien poner quizás una serie de pasos, lo que sí por ahí, digamos, poner 1, 2, 3, no sé si es tan bueno, porque uno ya podría predefinir actividades. Hay como, digamos, toda instalación de software requiere, o se reconoce que en toda instalación de software hay como ciertos pasos estándares típicos que se pueden llevar a cabo. Alguien me puede decir, no, pero no es lo mismo instalar un software de un servidor que un software de aplicación, que un software sobre un celular, que un software sobre un router. Es cierto, pero habrá aspectos que son pertinentes a la instalación que son como comunes. No sé, de repente el equipo viene y tiene una clave, y donde en algún lado tendría que estar como identificado que yo tengo que acceso a la clave, a la admin de ese equipo. ¿Se dan cuenta? De repente tengo que saber, no sé, algunas cuestiones propias de la memoria o del soporte de dónde va a ir almacenado el software. De repente tengo aspectos que tienen que ver con que yo pongo, imaginemos que es un equipo que tenga más de un disco, entonces instalo el software como es en la nube y los datos locales, o instalo los datos locales y los datos en la nube. El software en local y los datos en la nube. Y así se podrían, digamos, como establecer pasos, que no es que el técnico no lo sepa, pero es como una ayuda de memoria para que el técnico los haga y vaya como, digamos, asignando la información de respuesta. No sé, imaginemos que era necesario 32 GB de RAM para el funcionamiento en producción, ¿no? Y el equipo tiene 16. A lo mejor no me impide instalarlo, pero sí es una observación que yo tengo que indicar que cuando entre en producción con los 16 no va a andar, porque necesita 32. ¿Me van siguiendo? Entonces, hay aspectos que no se olviden de que este tipo de proformas son como la bitácora que yo tengo que seguir, es como el checklist que sí o sí tengo que seguir y registrar información. Tiempo estimado de instalación, es razonable, es correcto. Tiempo de instalación, tiempo de instalación registrado. Eso no sé qué es. No sé si es lo planificado y el ejecutado. No me queda claro. El primer tiempo sería con respecto a la planificación y el segundo con la ejecución. El término registrado es medio raro. Tiempo de instalación, ejecutado, registrado, no sé, bueno. Sí, entiendo el concepto. Condición de éxito, condición de falla. Condición de éxito sería si no, un on-off sería exitoso o no exitoso. Y abajo, si no fue exitoso, escribí condiciones de falla. No me queda claro qué es lo que va ahí. Los distintos tipos de falla. Bueno, si hay algo que puede ser tipificado, a lo mejor podrían aparecer ítems de los tipos de fallas estándares identificados. A veces vos tenés identificado 5 tipos de fallas distintos y pones
los 5 tipos de fallas para que la persona vaya marcando, ¿te das cuenta? Esos son hacer cosas de proforma. No se olviden que estamos hablando de una proforma que tiene una definición de estandarización con un comportamiento. Y vuelvo a decir algo que ya he dicho en otras oportunidades. Si yo, por ejemplo, en condición de falla tengo 5 tipos de falla para cuando instalo un software, lo cual no significa que no, con el devenir del tiempo, no identifique que hay un sexto y un séptimo tipo de fallas que después lo agregaré al estándar de los tipos de fallas posibles, y siempre a lo mejor dejaré una observación como la tienen ahí para agregar más potencialmente, para que yo no cargue información que se me antoje a mí en condición de fallo. Yo estandarizo, y eso es estandarización. Pongo los 5 tipos, pongo los 7 tipos, y no es que yo pueda poner cualquier verdura. Estamos trabajando sobre patrones de funcionamiento estándar y repetitivos. Con esta orden de instalación de software, cualquiera de ustedes 24 que están en el aula deberían ir con esa minuta, con esa proforma y con el comportamiento asociado para confeccionar según corresponda. ¿Me entienden o no me entienden? Cada campo que yo dejo de texto libre es una cosa muy interesante de un lugar, pero puede ser un arma de doble filo desde parte de la gestión de información estándar. Si yo tengo una información que puede ser estandarizable, objetivable a nivel de ítems, y tengo que ir por ese camino, no dejar texto abierto, porque cada vez que yo dejo un texto abierto, es un arma de doble filo. Y esa definición, ¿quién la hace? ¿El picapedrero? No. La hace el que está parado en una visión macro, que mira lo demás abajo, y esos que están arriba son ustedes. Veamos rápidamente, antes de pasar a los otros casos, el comportamiento. A ver, sí te voy a pedir que amplíes un poco la proporción porque me está matando. Yo les dije que tiene que haber un comportamiento interno y uno externo, que se vincula con el entorno de este instrumento, de esta proforma. Bien, ahí está. ¿Qué quiere decir? Que esta proforma que ustedes propusieron tiene un comportamiento. No está claro si es interno o de contexto. No dice nada. El analista, revisando el plan de despliegue, tomará la información y creará la orden de instalación. Este documento conformado va destinado al técnico de instalación. A ver, déjame de ver un poco el texto de el esquema. Hagamos una cosa, sacarle los espacios en blanco que tenés entre el esquema y comportamiento. Achica lo más que pueda, así puedo leer un poquito. No lo más que pueda, si no yo no voy a leer un pito. Pero ahí está, déjalo ahí nada más. Fíjense, gente, el analista revisando el plan de despliegue tomará la información y creará la orden de instalación. Este documento conformado va destinado al técnico de instalación. Bien. Usuario, analista. Los pasos para la instalación se listarán numéricamente con cada grupo. Los tiempos serán definidos en formato hora-minuto. A ver, los pasos se listarán numéricamente con cada grupo. En pasos están los números, pero no hay actividades en sí. Que haya números no quiere decir que haya actividades. Las actividades hay que definirlas. Siempre en base a estándares, ¿no? A lo mejor esta orden de instalación de software, hay un formato de instalación de software en activos de red, hay otro que es en estaciones de trabajo y hay otro que es en servidores y otros que es en dispositivos móviles. Entonces de repente tenés, ¿cuántas proformas de orden de instalación de software? 4 distintas. ¿Por qué? Y porque hay particularidades que a lo mejor tenés que tener en cuenta. ¿Mm? Bueno, como comportamiento no dice gran cosa.
si yo soy pónganse en esa situación los que no lo hicieron a esto. El resto del aula que no lo hizo esto. Si a usted le llega una orden de instalación de software con esto que está acá, ¿m? Y lo tienen que salir a la calle a ejecutar esto, ¿no? Ustedes tendrían que sentir si esto es suficiente o es insuficiente, para ustedes no tener que preguntarle nada a nadie. Ustedes le dan eso, ¿vieron cuando el cartero sale con una hoja de ruta, con las cartas y con la hoja de ruta para ir a repartir, ¿no? Será manual, mixto, con dispositivos electrónicos, pero el tipo sale más o menos así, y en toda esta pandemia seguramente todos ustedes habrán recibido alguna vez en este tiempo alguna carta o alguna comunicación vía alguna de las empresas de correspondencia. Entonces, el instalador sale con esto, ustedes instaladores salen con esto, deberían sentir que es suficiente para poder hacerlo, ¿no? ¿Cómo se sienten? Yo no sabría cuál es la locación a la que tengo que ir, profe. Por ejemplo, Bien. entrada. Vos sabés que hay un equipo que tenés que ir a una fecha, pero no a dónde. Claro, no hay una dirección que me diga tal. Si bien puede ser una entidad, pero pueden ser muchas sucursales, entonces no sé cuál de las sucursales es, o si no Bien. es una sucursal, por ejemplo. Es una proforma incompleta esta. Claro. Hicimos lo que pudimos, pero Duarte, falta mucho por hacer. Espere, que están opinando los otros, no se defienda que nadie los ataca. Sí, a mí también me pasa como Matías, no sabe a dónde va dirigido, a dónde tendrías que ir. Otro punto que yo veo, no hay una versión del software que te mandan a instalar en sí. Sí, es totalmente ciertísimo. Podríamos decir que dentro del nombre podría estar la versión, pero es totalmente cierto, porque el software tiene un nombre, pero por lo general tiene una versión. Y no solamente a veces tiene una versión, sino que tenés un software que tiene una versión que además le tenés que cargar ciertos parches. Entonces, fíjate vos, con el nombre alcanza y, digamos, alcanza como para saber que tenés que instalar algo de la familia de los Pérez. Ahora, si es Pérez Juan y es tío o sobrino, no sabe. ¿Me entienden? Fíjense cómo, lo bueno que tuvo esta intervención es que se interiorizaron en lo que estamos viendo y rápidamente, con reflejos de los que yo les digo que tienen que tener una mesa de trabajo con un cliente, surgieron dos cosas que son total y absolutamente ciertas. Si ustedes leen, además de ponerse en situación de ustedes instaladores, pónganse en la situación, lean esa proforma y lean el comportamiento y me van a detectar más detalles. Profe, Sí. no sé qué campos yo tengo que llenar. Efectivamente, en el comportamiento no está explicado. Y en el comportamiento eso debería estar definido. O sea, tres intervenciones y las tres dieron en el ojo. Así que si esto fue un ataque, Duarte, te están cagando pedrada el casco. Nadia, anda buscándote un casco más grueso porque te están pegando con unos cascotazos más o menos. Vamos, ¿qué más hay? Hay más detalles. Yo voy a decir algo que está ahí nomás, apenas arranca el comportamiento, ¿no? Fíjense, del comportamiento no se identifica si es el interno o el de ambiente, ¿no? Esto de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Fíjense que ahí habla de un plan de despliegue. El analista revisando el plan tomará la información y creará la orden. O sea que esto no nace de un repollo. Acá hay un ave que trae el bebé de París. Hay una cigüeña que trae el bebé de París. ¿Cuál es la cigüeña? El plan de despliegue. Que le ponen un nombre fenomenal. Ni que estuviéramos haciendo un despliegue de fibra óptica toda la provincia de Córdoba. Me encanta. Aspiren bien alto, pero jueguen a ese nivel.
Hay un plan, o sea que, fíjense, lo del plan de despliegue, ¿qué es? ¿Es comportamiento interno? No, es comportamiento de contexto, porque si yo no tengo, yo soy el analista que dice ahí. Y fíjense que acá ya hay dos jugadores distintos, ¿no? Hay un analista que, si no tiene el plan de despliegue, ¿puede llenar esto? No, no lo puede llenar. Y fíjense que hace un rato yo le ponía en discusión algo que ya lo había dicho en la otra clase, lo de responsable, lo de proveedor, que lo sabe, pero también puse lo de instalador, ¿no? Y yo dije, a lo mejor el responsable es a quien yo voy a la oficina, que no sé dónde es, y tengo que pedir el equipo para que me lo dé y yo meterle mano, ¿no? El responsable patrimonial. Pero fíjense que después abajo habla de usuario al analista. O sea, el que lo usa esto es el analista. Pero después dice los pasos de instalación de los tiempos, ¿dónde está? Destinado al técnico de instalación. Vulgarmente llamado el instalador, ¿no? Que era lo que yo hablaba antes, de identificarlo al responsable del patrimonial y al otro como un instalador. Acá le pusieron técnico de instalación, ¿no? Fíjense cómo teníamos un término para identificar un rol rápidamente que no parece, está especificado abajo, que hay un analista y que hay un técnico de instalación, pero ninguno de los dos está dentro del formulario, de la proforma. Y si estuviera, le pregunto al grupo que lo hizo, ¿responsable sería el técnico de instalación? Sí. Bien. O sea que es probable que en esta propuesta haya dos errores ya, de inconsistencia. Hay más de dos errores en esta propuesta, pero hay dos de inconsistencia. ¿Cuál? El que dijimos del nombre, que se llamaba orden de instalación en un momento y antes orden de instalación de nuevo procedimiento. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿No? Entonces yo tengo un nombre que es orden de instalación de nuevo procedimiento, lo quiero buscar y no lo encuentro en ningún lado la proforma esa. ¿Por qué? Porque se llama orden de instalación de software. Eso sería una potencial inconsistencia manifiesta. Y otra inconsistencia bien definida es que en la proforma le llaman responsable al instalador o al técnico de instalación y abajo, ¿cómo le llaman? Técnico de instalación. ¿Y cómo se debería llamar? Como quieran, pero de una sola forma en todos los lados donde lo citan. ¿Me comprenden? Sí, sí, sí. Comprendo. Bueno, acá veíamos un comportamiento interno muy liviano, casi nulo, y un comportamiento de contexto medio embebido dentro de este comportamiento que no era ni interno ni de ambiente, y hay cuestiones de ambiente, porque fíjense, acá se sabe el origen, el input, el analista revisando el plan de despliegue, confecciona esto. Listo. Fue Gabriela, siguió la instalación como pudo, según el comportamiento, según lo que pudo haber entendido, y lo hizo. ¿Y después qué pasa con esto? No hay feedback, no se integra nada, es una acción aislada, totalmente escindida, como si no fuera parte de un proyecto. Fue alguien, instaló algo en un lugar, lo que le pintó y no alimentó a nadie. ¿Y es correcto eso? Probablemente no, porque si este era un servidor, seguramente, supongamos que era una instalación de un sistema operativo de un servidor, probablemente esto recién active que vaya al instalador del software de aplicación para instalar en el servidor que hizo Gabriela, fue instalarlo el Linux que corresponde, el Red Hat que corresponde, y después tiene que ir Rodrigo a instalar la versión de lo que fuera que sea el software. ¿Me van siguiendo, gente? Sí, profe, sí, se entendió. Imagínense si yo les digo, bueno, tiene que ir el instalador de la aplicación. Y así como para embarrarlo un poco más.
sin ánimo de llenar de barro todo esto, ¿no? Pero esta plantilla, esta proforma, ¿serviría si yo tengo que ir a instalar un software y, por ejemplo, el mismo instalador tiene que instalar la aplicación y la base de datos? Probablemente la misma plantilla sirva o la misma proforma sirva, pero tengo que llevar cuántas de estas órdenes de instalación, una o dos. Para cada instalación. Una para la base de datos y otra para la Claro. aplicación. Uno para cada software. Exactamente. Bueno, gente, hecha la devolución de este grupo, agradecido, pase el que sigue. ¿Presentamos nosotros, profe? Sí, señor. Yo pensé que ya habías presentado. No, ahí va. Bueno, la lógica de análisis y de revisión de esto es la que estamos viendo, la que ya vimos la otra clase, la que hemos visto antes de la otra clase, la que vimos hoy. ¿Ustedes tenían versión original? Sí, teníamos original y está acá. Hagamos una cosa. Es una lástima que no podemos poner las dos versiones una al lado de la otra para asemejarlas, para cotejarlas. A ver si puedo. ¿Te animás a improvisar? A ver si O puedo. pero los tenés en... Abrir a las dos y tenemos una solapa y otra... Lo vamos viendo. Exacto, eso quiero poner dos ventanas juntas. A ver si te deja. No, dejarte va a dejar, lo que pasa es que no sé si va a ser de mucha utilidad porque se va a tapar mucho. Sí, Pero bueno, vamos a hacer el no se intento. puede correr. A ver, ojo. Mira, vos pensé que se iba a ver más fiero, ¿no? Se ve bastante bien dentro de todo. ¿Cuál es la versión primera? Esta. Izquierda. Esta de la izquierda. La de la izquierda. Y la de la derecha es la versión 2. Sí, le pusimos 1-1. Está bien. Bueno, sí. Tenés razón. No había visto que en una dice... No dice nada. No le pusimos número. No dice nada. Muy clarito el otro. Casi ni lo veo el 1.1. Sí, porque, digamos, no queríamos llenar los campos que serían llenables en el caso posible, potencial, igual que en este caso, o sea, rellenamos como para nosotros tener en cuenta ahora, para Como una guía. comentar, exacto. Bueno, está bueno lo que están diciendo gente, porque el proceso está bueno hacerlo en alguna medida como lo estás describiendo, pero la mejor forma de probarlo es ensayando cómo funciona con información. Entonces, si vos esto me lo trajeras confeccionado con contenido, no estaría nada mal tampoco, grupo. ¿Por qué? Porque estaríamos encontrando hasta elementos que comprueban que este es un buen camino. Como también podrían poner en evidencia algún bache, como lo veíamos en el grupo anterior con los pasos de instalación que eran 1, 2, 3 y nada. Bueno, en la misma lógica podríamos detectar fortalezas y debilidades que tuviera el instrumento, ¿no? Bueno, ¿esto macroactividad cuál es? Por el nombre, nosotros no la pusimos como hicieron los compañeros, por el nombre, iba a ser todo verbal. Por el nombre que le pusimos al formulario, F de formulario, después la macroactividad, que es relevamiento, y la micro, organigrama. ¿Sí? O sea, dentro del árbol de actividades que nosotros teníamos estaba en la macro relevamiento, micro relevamiento del organigrama. Bien, a ver, déjame ver el... O sea, que ustedes para el lunes pensaron fecha, versión, responsable de entrevistas, ¿era? Y no... Lo completamos después en la segunda versión, responsable del entrevistador. Entrevistado, bien. Yo estoy viendo por ahora la primera versión. Bien. A ver si entiendo. Este es el recurso por el cual una persona en fase de negociación, digo negociación porque el organigrama, tenerlo recién en el relevamiento puede pasar, pero es muy frecuente pedirlo en la negociación. De todos modos, podría ser
un entrevistador en alguno de los dos momentos, sea negociación o relevamiento puro de profundidad, necesita hacerse del organigrama, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes con esto es poner un medio de soporte de proforma con sus comportamientos destinados a que me faciliten ese organigrama. Ese sería. Sí, nosotros en la versión 1 no le habíamos completado, que decidimos no ponerlo, pero lo pusimos en el comportamiento externo, en el cual hay una precondición. Esta proforma es válida si la organización no dispone de organigrama. Por lo tanto, se dispara, digamos, un caso de uso del responsable de recursos humanos no dispone de organigrama. Caso contrario, el otro caso de uso, el responsable de recursos humanos dispone de organigrama. Lo dijimos, Bien. pero no lo logramos escribir en la versión 1. A ver, está bien. En esta versión 1, las dos proformas apuntan a lo mismo. Bien, sí. En los dos casos, esto se usa solo cuando la empresa te dice no tenemos organigrama. Claro. Claro. Vamos a confeccionar un organigrama. Bien. Entonces, acá lo que estoy es haciéndome de información para yo construir un organigrama. Y después de decirle, che, ¿esta es tu foto? Así es. Claro. O sea que si me van diciendo que hay, no sé, 12 ravioles del puesto, yo tengo identificados los 12 ravioles y puedo dibujar esos ravioles según la estructura correspondiente jerárquica de relaciones, lo Claro. dibujo en base a esto relevado con lo que registré acá y se lo muestro y le digo, che, ¿esta es tu foto? Y el tipo dirá sí o no. Eso sería. Así es. Bien. Ya me imagino los que están escuchando, que se están imaginando. El contenido del Proforma un poco ya está como muy evidenciado porque lo han puesto los chicos hace un buen rato, pero ya estarán imaginando elementos del comportamiento intra y externo, pre y post. Me imagino que ya se los estarán imaginando. Hay algunas cosas que hablan a los gritos. Pero bueno, sigamos. O sea, rol del entrevistado, rol del entrevistado. Nombre del puesto, nombre del puesto. Tareas, tareas. Responsabilidad, responsable superior. Responsable. Superior. Nombre del puesto del responsable superior sería. Sí, exactamente. Bueno, en un detalle, chicos, cuando ustedes lo ponen así, al mismo nivel. Cuando ustedes quieren hacer que algo pertenezca a lo anterior, invéntenlo. Sí, no le dimos mucha bola al formato, pero sí, o sea, esto habría que reorganizarlo completamente, inclusive, como usted dice, por prioridad de campo. Sí. Pero por el tiempo no le dimos mucha importancia. No, está bien, pero digo, en el rol del entrevistado, el nombre del puesto correspondiente al rol del puesto, nombre del puesto, inténtalo, igual que tareas, lo intentás, entonces está jerárquicamente primero el rol del entrevistado, adentro nombre, pues, nombre y tarea, y en el otro te aparece un responsable superior, que en el nivel primario, e indentado te aparece el nombre del puesto. ¿Se entiende? Así es. Bueno, entonces, yo estoy hablando con un fulano que tiene un rol. Si es todavía ni medio, ni si es el más alto o el más bajo, o está el medio, porque este instrumento debería servir para cualquier posición, ¿no? A lo sumo yo pondré que no tiene, si yo estoy hablando con el gerente general, en responsable superior pondré que no tiene ninguno. Exactamente. ¿Se entiende? Lo mismo que si yo estoy en el rango más bajo, en subordinados no voy a poner ninguno. Claro, por eso. Sí, por eso. En el campesino, por las dudas. Exacto. Si tuviera. Si bueno, no, acá en el caso de responsable. Sí, decime. No, en el nombre del responsable dejamos un solo puesto, digo, para no romper la cadena de mando, pusimos un solo responsable en el caso de que tuviera uno superior. Correcto. Viene subordinado, dejamos
para varios espacios, o sea, nos respondimos nosotros mismos poniendo los guiones. Sí, es correcto. El único detalle es que no es cadena de mando, sino que es unidad de mando. Unidad de mando. Unidad de mando. Sí. Siempre tenemos un único superior, pero puedes tener múltiples puestos subordinados. Bien, si vos sos gerente y tenés 3 departamentos, debajo te van a figurar los 3 departamentos en nombre de puestos, de subordinados. Claro, operaciones, finanzas y administración, exactamente. Bien, a ver, bajemos los dos un poquitín. Ya hay una observación para el tema organigrama que me gustaría que si ya alguno de los que está en el aula quiere hacer algún comentario, levante la mano y lo vemos. Bueno, entonces yo después de los subordinados que especifique cuáles son, si es que los tengo, otra área es involucrada, si no, otra área es involucrada. Esto de otra área involucrada... Lo dejamos para cotejar, para chequear con usted. En el caso, porque no sabíamos cómo registrarlo, estas otras áreas involucradas tenían que ver con, por ejemplo, staff, que a veces no dependen directamente de un puesto, sino como que tienen esta horizontalidad de poder aportar Acompañan o apoyan. claro, en diferentes áreas. Entonces, Está bien, pero a ver, volvete un poco a arriba de los dos. Sí, acá hay que tener claro algo. Si lo estuviéramos intentando en términos jerárquicos, lo más importante, ¿cuál es? el nombre del puesto. El rol del entrevistado y el nombre del puesto, que en combo hacen una posición determinada. Así es. ¿Se entiende? Y Sí. todo lo que está por debajo de eso está como que yo estoy, el objeto de estudio es este, y a partir de esto miro para arriba o para abajo. Es así, ¿no? Yo, en términos de áreas involucradas, yo no lo definiría como áreas involucradas. Yo directamente pondría si tiene staff o no tiene staff. No le demos más vuelta. Esa área, ese entrevistado. ¿Tiene staff o no tiene staff? Ahí va. Listo. Porque el staff no es un área. Las áreas son las internas. El staff, es una empresa, una consultora. No. ¿Se entiende? Sí, Duarte, ¿qué querías decir? Ahí en el nombre del puesto, no me queda claro el nombre de la persona que ocupa ese puesto. Más allá No. de que el puesto sea el directivo de ventas, supongo que es importante conocer quién es el directivo de ventas. Bueno, acá hay una cuestión que hay que respetar. Si estamos respetando literalmente el nombre organigrama, el nombre de quien lo tiene no nos calienta. No va. Si queremos hacer en un trabajo, hacernos de una información más amplia, que no está mal, poner los nombres de las personas responsables. Entonces ya no es el nombre, sino yo pondría responsable. Porque no, el nombre del puesto es el nombre del puesto. Se acabó. El nombre del responsable, el nombre del responsable de ese puesto. Yo creo que no estaría mal, como que en la misma sesión, la mayor data que me vayan recogiendo la puedo ir registrando. ¿Se entiende? Y es más, profe, ahora que lo pienso, estaría bueno registrar el nombre de esos puestos, porque nosotros en la segunda versión agregamos otro formulario. ¿Para el nombre de los puestos o el nombre del responsable? El nombre del responsable. Bien, Porque nos a da mí me interesaría información, saber nos da... cómo lo resolverían físicamente. Y- Esto está bueno para que lo vea todo el aula, porque no me respondan a boca de jarro. Esperen que yo les diga cuándo responder, o los del grupo o los del aula. Volvamos a situarnos de que esto lo están teniendo que usar. Cualquiera de ustedes tiene que salir a la cancha con esto. Entonces, si tienen que registrar el nombre de la persona responsable de cualquier posición de este recurso que están generando los chicos, ¿dónde iría? Piénsenlo, no respondan a boca de jarro. Vamos a empezar por respuesta del aula, después de los del grupo. Así los pelean un poco los del grupo. Baja un chiquitito la versión 2, o la 1.1. Así se ve la cabecera.
Ponelos al mismo nivel los dos. Ahí está. A ver, aula, ¿qué me dicen? Miren que ya queda poco tiempo de clase. ¿Dónde pondrían el nombre de las personas físicas que ocupan esas posiciones estructurales, areales o lógicas? No puedo creer que no puedan responderlo tan rápido, más rápido. Profe, Profe, ¿podría ser debajo del nombre del puesto? Claro, Sí, sí, continuando el nombre del puesto. Claro, dentado. Al principio también. Sí, pues en un montón de lugares puede ir. Sandra proponía debajo del nombre del puesto, o sea que vos te decís Sí, profe. rol, nombre puesto, responsable del puesto. Así sería. Claro, el nombre del Entre responsable. nombre y tarea, un renglón más que diga nombre, el responsable del puesto. ¿Eso decís? Sí. Y eso para abajo también decís, Sandra. Sí, lo mismo para los subordinados. Bien. Profe, Coincido. otro puede ser en el encabezado donde está fecha, versión. ¿Se puede poner ahí? No sé, digamos, pues es tu opinión. Vos querés Yo sí, ponerlo yo ahí. también sí, yo lo pondría ahí. Bien. Sí, pero también tendría los subordinados, los superiores, que también tienen un nombre. Por eso Claro. no estaría mal que vaya al lado del nombre del puesto, pero pueden haber varias personas que ocupen un puesto, por ejemplo, los guardias de seguridad, y pueden haber con horarios rotativos varias personas en el mismo puesto, por lo cual podría ser una lista contigua después del nombre del puesto. Bien. Es cierto, eso también. A ver, si la opinión de que vaya el nombre en la cabecera abajo donde está fecha o por ahí, yo le encuentro sentido solamente cuando quiero registrar quién es el entrevistado, ¿no? Que en alguna medida el entrevistado es el que dice, ay, rol del entrevistado. Lo que pasa es que ese entrevistado me va a estar hablando de él, desde él, que mira para arriba y que mira para abajo, y nada más. No me va a estar hablando de toda la organización, me habla desde su lugar, desde su silla. Entonces, el rol del entrevistado es el mismo que se podría, que recién proponían poner en la línea de fecha. Si hiciéramos un análisis rápido de que yo quiero utilizar esto rápidamente, ponerlo debajo, como proponía Sandra, no está mal, pero en términos de espacio, y si yo ya tengo un nombre de puesto que no es tan extenso, por ahí lo puedo poner como una columna y que vaya a la par del nombre del puesto, el nombre de la persona, pero como si fuera una columna. Se da el caso de lo que decía recién Julio Duarte, que si son más de uno, se abre eso, ¿no? Muchas veces uno puede decir, bueno, anexo, y en donde va el nombre de la persona, podría poner, se adjunta anexo 1. Entonces, si son, no sé, puesto, cajero, ¿cuántos son? 80. Y tenés que poner un listado kilométrico, ¿se entiende? Entonces pones un anexo directamente, y en ese anexo tendrás todos los nombres. ¿Me van siguiendo? Profe, yo lo pondría en observaciones. Yo soy de grupo, por eso no hablé antes. Yo pondría en observaciones el nombre del puesto. Del nombre de la persona que ocupa el puesto, perdón. Por ejemplo, estamos en el nombre del puesto, el gerente general. Yo en observaciones actualmente, hasta el día de la fecha, el gerente general es Fernando Villagra. Yo lo pondría en observaciones. Déjame ver, para mí ya está resuelto eso que estás diciendo. Ustedes mismos lo resolvieron, Manuel. Porque lo que pasa es que Matías me corrió el coso y no puedo ver. Pero pégale un codazo a Matías para que me deje ver. Sí, Códialo. porque yo después me olvido, ahí va. Baja y déjame ver la cabecera. Acá ustedes no están hablando con 10 personas. Lo que pasa es que esa persona te está dando varios datos. ¿Entiendes? ¿Qué datos me está dando? Yo estoy hablando con el que dice rol del entrevistado. Si yo estoy hablando con Manuel, Manuel va a decir rol del entrevistado, Manuel. Encargado de recursos humanos. ¿Quién es? Manuel. Nombre del puesto. ¿Se entiende?
Ah, No sé cuál será el nombre del puesto. Y después seguí bajando. Manuel me va a decir, vos sos, suponte que tu puesto sea liquidación de sueldos, ¿no? Y ah, vos tenés, estás en la gerencia de recursos humanos. Entonces, vas a, yo te voy a preguntar, Manuel, ¿quién es tenés un superior? Y vos me vas a poner, sí, Marco, sí. ¿Quién es tu superior? El gerente de recursos humanos. Pongo gerente de recursos humanos. Y a la ah, par pongo el nombre del gerente de recursos humanos que vos me decís. ¿Te das ah, cuenta? El informante de todo esto es el que está arriba. Entonces, para déjame seguir. Nombre de puesto, gerente de recursos humanos. ¿Tenés subordinados? Sí. No sé, ponele que vos tengas uno que chequee las licencias y otro que chequee las asistencias. Entonces vos decís, sí, Marco, sí. Nombre de puesto, supervisión de licencia, supervisión de asistencia. Así se llaman los puestos. Entonces en el organigrama debajo de vos, ¿qué va a haber? Va a haber un raviolcito que está, las dos. va a haber un raviol que dice gerente de recursos humanos. Liquidación de Abajo, sueldos. abajo el referente de recursos humanos va a estar vos, que eras encargado de recursos humanos, y abajo tuyo vas a tener dos radiolcitos que van a decir supervisión de asistencia y supervisión de licencias. Ah, Eso no quita de que el gerente de recursos humanos tenga dos o tres más a la par tuyo, o ah, haya otra gente dentro de la misma gerencia. ¿Te das cuenta? Dice, área de staff, y ponerle que tengas, no sé, un estudio contable. Entonces, sí, ¿cuál? Estudio contable tal. Y se acabó. Está bien. ¿Entiendes? A mí una cosa que me hizo ruido, que no sé si a alguien del aula le ha hecho ruido algo, pero que me hizo ruido es la descripción de tareas. Porque si yo me pongo a describir tareas, ya me salgo del organigrama. Ya estoy pensando en un manual de instrucción, en un manual de ah, mis funciones. Y si yo me pongo a escudriñar en lo que hace manual de tareas, de lo que hace Manuel fuera del organigrama, en el organigrama, fíjense, ustedes fueron por el organigrama y empiezan a hablar de tareas. Está mal y no es estricto, porque el organigrama no involucra las tareas en forma visible. Están ah, sobreentendidas dentro de una representación y dentro de un nombre. Si yo dijera, no, pero ya que está, voy a aprovechar y que me dé más info. Ahora, si yo quiero saber más cosas de lo que hace Manuel como encargado de recursos humanos, ¿solamente me tiene que hablar de las tareas? No. ah. Porque si hablamos de las tareas y queremos saber más info, tendremos que empezar a hablar de documentación que maneje, de periodicidad, de volumen, de frecuencia. Entonces, Hacer una entrevista es a la persona. sobre el rol de la persona. Claro, sobre el rol de la persona. No sobre, porque esta entrevista es sobre la ubicación geográfica, catastral de la persona en el organigrama. ¿Se Sí, sería entiende? una entrevista a la empresa, sí, 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 sí. Pero sería una entrevista a Manuel sobre qué es lo que hace. Y en en Claro, esta proforma no es el rol, sino esto No, quiere decir, che, ¿dónde estás vos? ¿Y qué exacto. cargo tenés? claro. ¿Y qué responsabilidad genérica tenés? Nada más. Habrá otra proforma que tiene que ver con tus actividades de misiones y funciones. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Chicos, yo me tengo que ir. Clarísimo. Déjame ver un poquito el comportamiento. Este chico muy madre. Códealo nuevo, por favor, Manuel. Códealo. Ahí El va. resto del aula tiene, mientras Matías juega, ¿el resto del aula tiene alguna pregunta o aporte que hacer? ¿Ninguno? Profe, rápidamente, nosotros en la segunda versión agregamos un segundo formulario muy parecido al anterior porque no cumplimos con la consigna de hacer dos actividades, sino una sola. Entonces decidimos, bueno, hacemos un segundo formulario para el control cruzado. En este caso, el entrevistado va a ser la persona que me dijo, por ejemplo, porque nosotros lo habíamos pensado, digo, bueno, no sé si entrevistarnos con todos y cada una de las personas o con una sola, y por eso que nosotros pusimos acá encargado de recursos humanos, quien me pueda dar toda la información. ¿Me explico? Más o menos. A ver, porque
una de las opciones que nosotros dijimos, sí, es entrevistarnos con toda la organización. La organización. Lo cual nos llevaría primero muchísimo tiempo por la disponibilidad de cada una de las partes de la organización. Entonces dijimos, bueno, enfoquémonos en quien tiene toda esta información, se supone que tiene toda esta información, y bueno, haríamos una proforma, que eso está abajo en el comportamiento, una proforma por cada puesto que esta misma persona me viene diciendo. En el caso de que, bueno, no hubiera encargado de recursos humanos, obligadamente tenemos que hacer toda la organización. Entonces, al hacer toda la organización, venía esta segunda proforma en ese sentido, para corroborar que lo que me describió el primer entrevistado se vea, condice. Exacto, se condice con La realidad de la empresa. segundo entrevistado. Por ejemplo, en el caso de un gerente que tiene subordinados, después hacerle la entrevista a cada uno de los subordinados, por ejemplo. A ver, hay algo que no tienen que perder de vista ustedes, que la entrevista que se va a hacer es la que está definida en la proforma. No hay otra entrevista. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que no hay que confundir. Acá estamos trabajando en una proforma. No. Todavía no vimos el comportamiento. Me salieron al cruce con otra proforma diferente o complementaria. Si la proforma complementaria se desarrolla como complementariamente a esta, como si fuera la segunda página, que no creo que sea eso. Yo estoy hablando con Manuel, encargado de recursos humanos, y tengo más cosas relacionadas con el organigrama que él me tiene que decir. Que creo que para el organigrama y con el fin que ustedes definieron inicialmente, lo que armaron está muy correcto desde la proforma, no sé, desde el comportamiento. Entonces, me quedan dudas de que realmente haga falta otra proforma más, salvo que sea otra actividad que necesite su proforma, pero no forzar a que la misma actividad tenga más de una proforma. Claro, usamos la misma proforma para el control cruzado, es lo que quiere decir. Bueno, pero ¿Sí el que control necesitaría? cruzado es otra actividad. El control cruzado, Manuel, es otra actividad. Es otra actividad. De hecho, que uno no establece control cruzado en todas las actividades. Uno define cuándo por criticidad y por riesgos potenciales que tenga no cruzar información, te puede llevar a un error significativo, pero es otra actividad posterior. ¿Me entendés? Supongamos, como me decían ustedes hace un rato, hay 3 encargos, supongamos que haya encargo de recursos humanos, porque fíjense, es una torpeza. La empresa trabaja con 3 turnos y hay un encargo de recursos humanos por turno. No existe eso, pero imaginemos que funcione así. Sí. Yo esta misma proforma lo lleno para hacer control cruzado. ¿Qué hago? Primero necesito hacerlo al menos 2 veces, con 2 actores diferentes. Entonces, tomo el del turno mañana y el del turno noche, o podría tomar el de los 3. El objeto del control cruzado es una proforma posterior de trabajo interno, donde yo voy diciendo, cotejando preguntas y respuestas. Entonces, de repente, el de la noche me dijo que tiene otro gerente. ¿Entendés? O el de la noche te dice, no, yo tengo un supervisor de recursos, de asistencia, un supervisor de licencias, y tengo no sé qué otra cosa más. ¿Cómo puede ser que uno tenga 2 y otro tenga 3? no cierra, ¿me entiendes? Pero esa es una acción de control cruzado posterior que se nutre de esto. Ahí entra a jugar que el control cruzado de proforma de comportamiento y proforma de este recurso que ustedes definieron. Cuando analizamos el ambiente que tiene, esto alimenta otra cosa. Otra actividad que es el control cruzado. Ahí va. Sí, es otra actividad. Vieron cuando yo en el anterior pregunté, ¿y a dónde va la información de instalación? Y nadie me dijo nada. Silencio del aula y de los autores, total. En este caso, ustedes no llegamos a ese punto, pero si yo pregunto, ¿y la proforma que vimos recién en versión 1 y versión 2, a dónde sigue?
¿O qué la recepción? Si ustedes hubieran hecho este proceso de otra manera, ustedes solo me hubieran dicho, no, va un control cruzado. Claro, ¿Entiendes? sí. Como comportamiento de ambiente, ¿de quién? De esa proforma, no recuerdo el nombre. No tenía nombre. Sí, no le pusimos. Encabezado, dice. De hecho, dice sí, Chicos, encabeza. bueno, espero, no tenemos tiempo de ver el comportamiento, sinceramente. ¿Les ha servido esto? Lo que hemos visto el lunes, lo que hemos visto hoy, ¿los ha bajado a tierra? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, vamos a hacer Un montón. vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a subir para que ahora en estos días de vacaciones yo voy a tratar de tener todo listo. Les voy a compartir los repositorios en el Drive. Y les voy a subir una actividad para que me la completen. Es la actividad que yo ya les anuncié. Tomar actividades, vamos a hacerla un poco común para sistemas y para práctica inicialmente. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿El profe? Sí, profe. Se le entrecorta mucho, profe. ¿Cómo dijo, profe? Les decía que yo ya les anticipé la actividad en sistemas, no en práctica, en sistemas, de hacer esto de una actividad temprana, una media y una tardía. Y ahí se termina de frizar, profe. Se le cortó, profe. De nuevo. Sí, sí, Hola, hola. pero... Sí, profe. Ahora se escucha. Sí, se escuchó hasta la parte de temprana, mediana y tardía. No, ahora estamos en clase de práctica, pero vamos a fusionar un poco. A ver, en sistemas yo les dije, van a tener que hacer una actividad. Sí. Te corta justo cuando vas a decir lo de la... O se corta Se le justo, está cortando, no o se lo escucha, corta profesor. para que no lo sepa. Nada, ya pobre cámara, ya fue. Espero a ver si revuelve. Parece que pateé el modo. Dejar scratch en el aula virtual, profe. Ah, claro, será ya. Si no dijo nada, no hay actividad. Coincide. ¿Eso lo decidimos nosotros? Nos vamos a enterar cuando volvamos. Tan buenas las devoluciones. Entendí mal, pero esto lo vamos a tener que hacer entre medio de las vacaciones. Sí. Sí, Exactamente. De forma autónoma. sí. Oh, dale, yo tengo materias para rendir. Un poquito más de fuerza. No le nada más. digas eso a Villagra o te va a sacar corriendo. ¿Y se desconectó? Se fue, muchachos. Sí, Nada de tener vida. Buen fin de semana. ¿Quién quería vacaciones? No. Villagra siempre dice que esta materia es tan importante como todas las demás. Que no hay que poder irle con el hecho de que estábamos ocupados con otra materia. Sí, sí, sí. No creo que vuelva si tiene clase con otro curso ahora. ¿O no? No. Tiene clase ahora, sí. Segundo año. Debería tener con segundo, UAS. Listo, entonces no hay actividad. Por lo menos estaba buenísimo la clase. Apoyo la emoción. Sí, sí. Muchachos, buenas vacaciones. Nos vemos. No, Nos vemos. Nos vemos en las vacaciones.
El que avisa no traiciona. Me va a hacer el kiosco. Sí, hay que comprar para hacer comer, ¿verdad? ¿Quién va preparando el trago? Trae el hielo nomás. No voy a esperar ni el partido para empezar a tomar algo. El sábado juega. Pero Bueno, podemos arrancar muchachos, ahora. ahora sí me voy. Nos vemos, buenas vacaciones. Eh, Cualquier novedad, tiren por el grupo. ¿Tenés todo listo, Julio? Dale, Fernando. Nos vemos. Felices vacaciones. Fuerte abrazo a todos. Disfruten. Adiós. Nos vemos, chicos. Felices vacaciones.